Bendiciones hermanos, aquí una vez más en el canal. Am, en este video quiero hablar un poco más lo que es interpretación bíblica, porque hay muchas maneras de ser engañado hoy en día, y cuando vemos Jesús en Mateo 24 nos advirtió de 4 veces que nadie nos engañe. ¿Y cuál es la manera para que nadie nos engañe en estos tiempos? Es sabiendo cómo interpretar las escrituras. Y la pregunta es, ¿cómo realmente interpretamos las escrituras? Pues interpretándolas de la manera que Jesucristo las interpretó. Porque Él es el Logos, Él es la palabra escrita. Entonces, vamos a analizar, esto es un tema un poco extenso, pues voy a tratar de hacer varios videos cortos para que podamos entender de una manera sencilla cómo era que Cristo interpretaba la palabra de Dios. Y este método es un método que se llama Midrash, que viene del hebreo, que simplemente lo que quiere decir es mirar profundamente, eh, que es de la escuela de Hallel. Eh, por una definición más oficial sería que el método de interpretación de hermenéutica de las escrituras judías usada por los rabís de la antigüedad de la escuela de Hallel, eh, que fue usada por Jesús y por el apóstol Pablo. Midrash incorpora una exégesis gramática histórica. En otras palabras, interpretar lo que el autor realmente quería decir basado en el medio ambiente de las escrituras, en el medio ambiente en el cual vivía, o sea, en el contexto. Eh, Esto es un método que Jesús repetía una y otra vez. Es un método que Pablo interpretaba, hablaba una y otra vez. Y no tan solo eso, es el método del cual el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento maneja el Viejo Testamento. Y lo vamos a ver una y otra vez. En este video quiero enfocarme en lo que es el área más de la profecía. Cómo este método habla de lo que es la profecía, cómo se interpreta la profecía bíblica, por qué tenemos varios errores hoy en día como el preterismo. ¿Qué es lo que es el preterismo? Es que dice que la profecía, por ejemplo, Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Realmente se cumplió parcialmente, pero no toda. Y vamos a ver por qué. Realmente es Midrash lo que establece que profecías son patrones. Si no me equivoco, en el libro de Oseas, el profeta habla y dice que de Egipto llamé a mi hijo, profetizando como Dios hablando de Jesucristo. Pero si vemos que son patrones, el profeta toma algo que pasó en el pasado. Por ejemplo, Abraham fue a Egipto en la hambruna. Eh, Después Jacobo o Jacob, como quiera llamarlo, fue a Egipto también con José. Y de ahí el pueblo de Israel sale de Egipto. Abraham sale de Egipto. Israel sale de Egipto. Jesucristo sale de Egipto cuando Herodes lo estaba persiguiendo. Y en Corintios nos dice que nosotros salimos de Egipto, Egipto siendo una representación de nuestra vida pasada pecaminosa. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que Midrash es la manera correcta de interpretar la profecía, y que son patrones, que no es como en nuestro mundo helenista, en nuestro mundo del occidente, que pensamos que una profecía es predecimiento y cumplimiento. No, es patrones. Siendo y Midrash lo que establece que cada patrón te enseña algo del próximo patrón y del patrón final. Y eso tenemos que mantenerlo en mente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cada profeta eh, predice para su propio tiempo, para antes de la venida de Cristo y para antes de la segunda venida de Cristo. Son patrones.
Y una manera sencilla de verlo esto, un ejemplo, porque yo creo que este método se puede entender mejor con los ejemplos que realmente explicándolo. Es algo un poco más complejo, pero dice en el libro de Judas, la epístola de Judas, verso 3, dice, capítulo 1, tiene un solo capítulo, dice verso 3, y vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas lo que está haciendo, incitando a los creyentes a que contendamos con la fe, que estemos preparados para debatir nuestra fe, para presentar esa defensa de la fe. Que cuando algo viene con algo falso, nosotros estemos preparados a responder por lo cual creemos y que lo que creemos es verdad. ¿Por qué? Entonces dice verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Cristo Jesús. Aquí te está dando lo que es la intención y lo que ellos hacen, quienes, los falsos maestros. Entonces aquí en el verso 5 entra con lo que es Midrash. Acuérdense, Midrash, como el Nuevo Testamento maneja el Viejo. Vemos aquí en el verso 5, dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí un ejemplo de Midrash, algo que pasó en el pasado y te enseña algo del futuro, y está teniendo una enseñanza de esto, de lo que pasó. Eso es un método muy común que Jesús enseñaba con las parábolas, por ejemplo. El apóstol Pablo también lo hacía en Romanos 1, Romanos 9, varias cartas. Sabemos que el apóstol Pablo escribió extensamente, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para juicios de gran día. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que pasó con los ángeles es lo que va a pasar con esto, lo que engaña. Y te está diciendo cómo ellos son, aquellos que traen falsas doctrinas. Verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Eso está tomando algo que pasó y está trayendo una enseñanza de lo que va a pasar en el futuro con estos falsos maestros. Si seguimos leyendo la carta de Judas, te sigue dando ejemplos de lo que es Midrash. Pero esto es uno de los ejemplos más claros de lo que se trata Midrash. Y en este caso, en lo que es profecía bíblica, ya expliqué que es patrones. Nosotros tenemos que ver profecías como patrones. ¿Por qué? En estos tiempos están pasando muchas cosas. Y alguien me preguntó cómo nosotros nos somos engañados en este tiempo, ya que están pasando muchas cosas y muchos eventos que la Biblia habla. ¿Cómo es que nosotros no somos engañados? Pues entendiendo de qué manera Jesús interpretó la palabra, porque Jesús es la palabra. Entonces, después de la reforma en los años 1500, se empezó a interpretar la palabra de una manera humanista, en vez de con el pensamiento hebreo. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos judíos, pero tenemos que entender que el medio ambiente en el cual se escribió
era un medio ambiente hebreo mayormente. Entonces, y los que lo escribieron, casi todos, excepto Lucas, eran hebreos. Entonces tenemos que entender la mente de ellos para poder saber cómo, qué era lo que se referían. Especialmente con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis te enseña patrones. Y sí hay un anticristo literal, sí hay muchas cosas que van a pasar, pero por ejemplo, en el libro de Juan nos dice que el que niega la relación entre el Padre y el Hijo, ese es un anticristo. ¿Qué es lo que quiere decir anticristo? Aquel que toma el lugar del Hijo. Entonces, por ejemplo, el Papa, él se autodeclara que él es Dios en la tierra, pero está tomando el lugar de Cristo. Él es un anticristo, pero no es el anticristo. Pero son cosas que tenemos que mantener en mente para entender un poco más la palabra. Hay varios aspectos de Midrash que después voy a seguir haciendo videos, pero básicamente lo que es la profecía ya lo hablé. Y es la manera en la cual Jesús enseñaba. Y Pablo y todos los maestros y rabís hebreos. Gracias por mirar hasta aquí el video. Que Dios los bendiga. Espero que le haya sido de provecho. Comparta esta información. Y si hay alguna pregunta, la deje en los comentarios. La trataré de responder según Dios nos ha dado la capacidad. Dios le bendiga.